Hermano querido, vamos a abrir nuestras Biblias. Si vos tenés la Biblia en tu celular, tu Biblia digital, también puedes buscarla ahí, no hay problema. Ponerle solamente en silencio. Y vamos a leer en el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 3. Y el tema de este mensaje es Preparando el Camino 2. Ya el año pasado habíamos predicado Preparando el Camino. Ahora, otra vez, Preparando el Camino 2. Preparando el camino. ¿El camino de qué? El camino al cielo. Y Dios nos prepara acá para tener una vida mejor. Vamos a compartir San Juan capítulo 3, versículo 1, y nos dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, era muy importante entre los judíos, entre la religión judaica, ocupaba un lugar, como dijimos ya, importante. Este vino a Jesús de noche. Y acuérdense que los religiosos de esa época no se llevaban con Jesús, no estaban de acuerdo con Jesús, eran celosos de Jesús porque mucha gente le seguía a Jesucristo y ellos se ponían celosos. Este vino de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahí se dio cuenta que él venía de Dios. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y te vuelvo a repetir el versículo 3. Jesús le respondió: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mis amigos y hermanos queridos, hay dos nacimientos: nacimiento biológico de padre y madre y el nacimiento espiritual. Ese nacimiento espiritual viene de arriba, viene del cielo, ese nuevo nacimiento. Es un nacimiento espiritual, carnal, y también un nacimiento espiritual que viene de Dios. Te vuelvo a explicar para que vayamos entendiendo, por eso a veces te repito. Importante es que entendamos nosotros que tenemos otro nacimiento, que tenemos como rey a Dios, y que Él tiene en ese reino de Dios, Él tiene sus mandatos, sus ordenanzas. Él tiene un estilo de vida diferente a lo que tenemos nosotros. Nacemos de un Dios. Dios es espíritu. Entonces nuestro nacimiento viene a ser también un nacimiento espiritual. No lo vemos porque a Dios no lo vemos. Pero está claro que aquí en la Escritura Nicodemo no entendía cómo él tenía que volver a nacer siendo viejo, tenía que volver al vientre de su madre. No entendía, siendo un religioso. Y Jesús le estaba hablando en lo espiritual, de ese nacimiento espiritual. Si queremos ver el reino, le decía, tenemos que nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo, nacemos lo espiritual. Pero ya conociendo a Dios y teniendo una relación con Dios. Antes yo no le conocía a Dios. No sabía nada. Yo vivía mi mundo, mi vida, pero cuando conocí a Dios, me entregué a Dios, le reconocí a Jesús como mi Señor y mi Salvador, le pedí perdón por mis pecados,
entramos al reino de los cielos. Y ahí tenemos una relación con nuestro Padre. Así como biológicamente tenemos relación con papá y mamá, así también en este nuevo nacimiento tenemos relación con nuestro Padre Creador, con nuestro Padre Celestial. Entonces, este nuevo nacimiento es lo que yo te quiero hablar hoy. Dios está preparando el camino a su iglesia. Punto uno, vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver el punto número 1, cómo debemos, los que nacen de nuevo, deben ser guiados primeramente, los que nacen de nuevo, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos recibido a Jesús, nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra vida? Punto 1, ser guiados, escúcheme bien hermano, ser guiados por el Espíritu Santo. Si ustedes me acompañan en el libro de Romanos capítulo 8, Romanos 8, por favor, versículo 14. Romanos 8, si no llegan a tiempo, les leo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu. Jesús se fue al cielo a sentarse a la diestra del Padre Celestial. Y antes de irse le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya. Así va a venir el Espíritu, el Consolador, que va a ser nuestra guía, nuestra ayuda, nuestro Maestro, nuestro amigo, nuestro Consolador. Es el Espíritu Santo. Y por ese Espíritu, que es el mismo Espíritu de Jesús, que está en nosotros, los que recibimos a Jesús en nuestro corazón y que fuimos sellados para el día de la redención, mi amigo hermano, tenemos que ser guiados por Él. Dejarnos enseñar por Él. Dejarnos consolar por Él. Y el cristiano que ha nacido de nuevo, este cristiano, tiene que ser sensible al Espíritu Santo para ser guiado. Y para que entendamos un poco, si ustedes me quieren acompañar, vamos a Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15. El libro de Santiago, capítulo 4, el versículo 13, te leo. Vamos ahora, lo que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, o sea, haremos dinero, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es también en nuestra vida, hermano, como dice acá. En el 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Ahí vemos que tenemos que depender de Dios, hablar con Dios y decirle, Señor, es tu voluntad que yo haga este negocio, es tu voluntad que yo tenga esta novia o este novio, es tu voluntad, Señor. Tenemos que ser guiados por Dios, depender de Dios. Nosotros nos cortamos solos. Hacemos lo que queremos en nuestras vidas. ¿Y cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces? Por cortarnos solos. Por no tomarnos unos minutos y decirle, Dios, ¿qué puedo hacer en esta situación? Porque también nuestro Señor Jesucristo es nuestro consejero. Jesús dice en el libro de Isaías que Él es admirable y consejero. Entonces pidámosle consejo a nuestro Señor. Dejémonos guiar por Él.
Estamos viendo con mi esposa en estos días, en una televisión cristiana, que el periodista le estaba entrevistando a la mujer y le pregunta al periodista, es cierto, el periodista sabía, pero para que nosotros nos enteramos, para que el televidente se entere, le dice, es cierto que vos todo le consultás al Espíritu. Sí, decía la mujer, le consulto todo. Eso es dependencia de Dios. Qué bueno es depender de Dios, consultar con Dios. Entonces el que nació de nuevo, nuestro deber es ser guiado por el Espíritu, es consultar con Dios, consultar con el Espíritu Santo, para evitar dolores de cabeza, hermanos. Vamos a evitar dolores de cabeza, aunque parezca bueno, pero es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Pero es bueno, sí, pero es la voluntad de Dios. Por eso tenemos que consultar con Dios. Los que nacimos de nuevo, tenemos que depender del Espíritu. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Dejarnos enseñar por el Espíritu Santo. Él es nuestro Maestro. Y tenemos que depender de Él. Tenemos que ser sensibles. Muchos cristianos quieren hacer cosas en la iglesia. Está bien que quieran hacer cosas en la iglesia, pero ¿le pediste permiso al Señor? ¿Es voluntad de Dios que quiera hacer distintas actividades? ¿Es lo correcto? Yo te quisiera presentar al apóstol Pablo. ¿Le conocen al apóstol Pablo? Entonces te quiero presentar a él lo que le pasó a él, qué experiencia tuvo. En el libro de Hechos 16, capítulo 16, versículo 6, el libro de los Hechos. Fíjate qué experiencia tuvo el apóstol Pablo, que nos sirve a nosotros. Hechos 16, versículo 6. Y dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, eso está en Asia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. O sea que fue guiado por el Espíritu Santo. Él que tenía en su corazón irse a Asia a predicar, pero el Espíritu dijo que no se vaya. Y le llevó más allá, a Grecia, para que allá vaya a predicar el Espíritu Santo. Fíjense que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que tomarnos 5 minutos, hablar con Él y depender del Espíritu Santo. Los que nacimos de nuevo, los que creemos que nacimos de nuevo, tenemos que primero depender del Espíritu de Dios. Hay experiencias, testimonios que podemos contar. Y a usted capaz que le pasó. Te cuento lo que me pasó la vez pasada. Estamos con un fletero y el fletero se le descompuso la camioneta. Yo iba al lado del fletero llevando, no sé qué, me acuerdo, los muebles. Y se le descompuso, estacionó para el lado de la banquina y levantó el capó y revisaba y él tocaba, no sabía ni qué tocar porque se le paró la camioneta. Y el Espíritu Santo me dijo, ora. Y yo no era tan nuevo en todavía no era pastor, todavía estaba en el liderazgo de la iglesia. Y por ahí tuve un poco de duda, de vergüenza. Y el Espíritu Santo me dice, orá de vuelta. Y fui, pedí permiso al hombre, oré por el vehículo, dio arranque, y el vehículo, ¿qué pasó? Arrancó. Le hice caso al Espíritu Santo. Digo que Dios también es mecánico, así que vos también tenés que orar por tu vehículo. Orá por tus cosas, orá por tu casa.
Ora por tus mascotas. No está de más. Oren. Entonces, el cristiano tiene que ser guiado por el Espíritu. Tenemos que vivir guiados por el Espíritu. Vamos al segundo punto. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que nacen de nuevo deben vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Y qué es la carne? Los malos deseos, nuestra vieja naturaleza. Ahora somos criatura nueva. Jesús dice, ahora son hechos todo nuevo, las cosas viejas ya pasaron. Ahora tenemos que vivir conforme al Espíritu y no a la carne. No dan lugar a la carne, pero si vivimos conforme a la carne es muerte. Y dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. La carne es lo que nos separa de Dios. Nuestra carnalidad. Y te quiero seguir leyendo para que vayamos entendiendo. El versículo 5 de Romanos 8 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Qué somos nosotros? Somos del Espíritu y tenemos que pensar en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne. El versículo 6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Yo me ocupo del Espíritu. Fíjense la diferencia. Me ocupo de las cosas de la carne, es muerte. Pero yo me ocupo de las cosas del Espíritu, buscando la cosa de arriba, es vida y es paz. ¿Cuánta gente a veces vive atormentada, preocupada, ansiosa? No sabe a qué hacer. ¿Por qué? Porque se ocupa de las cosas de la carne. Pero si yo me ocupo de las cosas del Espíritu, yo voy a recibir la paz. Voy a andar en paz, voy a estar tranquilo, seguro, porque sé que mi Dios, mi Padre Celestial, el que me hizo nacer de nuevo, se va a ocupar de este asunto. Entonces yo voy a tener paz en la tormenta. Fíjese la diferencia si yo me ocupo de las cosas del Espíritu. No voy a estar tan preocupado ni temeroso, sino que voy a tener paz y voy a tener vida. Eso es lo importante, la paz. La paz, la verdadera paz viene de arriba, hermano. Qué bueno que busquemos las cosas del Espíritu. Y te sigo leyendo. El versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden sujetarse a Dios, porque están zambullidos en sus deseos carnales y no quieren saber nada de Dios, no entienden y muchas veces tienen que tocar fondo. Una persona tiene que tocar fondo para darse cuenta que tiene que buscar las cosas de Dios, las cosas de arriba. Tiene que tocar fondo para producir un cambio en sus vidas. El ejemplo bíblico en el libro de San Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante. El hijo pródigo, él recibió su herencia y se fue por el mundo a gastar su herencia. No está mal, pero gastó en bebidas, en timba, en mujeres, y el dinero se le fue de las manos. No se dio cuenta, no tenía un peso y tuvo que salir a buscar trabajo. Y fue a trabajar en una chanchería que ni la comida de los chanchos se le permitía comer. Tocó fondo, pisó el barro
Y ahí se dio cuenta que existe un Padre. Ahí se dio cuenta que está el Padre Celestial. Y muchos tienen que pasar esa situación porque son duros de corazón. Pero Dios dice, te sacaré ese corazón duro, ese corazón de piedra, y te daré un corazón nuevo de carne sensible. Porque tenemos que dejar la dureza de nuestro corazón. Porque estamos zambullidos. Así le pasó a un hermano amigo. Estaba zambullido en las cosas de la carne, venía a la iglesia, era cristiano. Pero había que cambiar cosas en su vida. Y él me dice, Dios me habló, dice que va a quebrantar mi espíritu. Yo le dejé ahí, que no sé, no entendía mucho. Después se mandó una macana, otra macana, cayó preso. Tuvo que tocar para cambiar de actitud en su vida, para que haya un cambio de 180 grados en su vida. Porque muchos de nosotros decimos, pero yo soy bueno, yo no hago mal a nadie. Pero hay cosas dentro nuestro que solo nosotros sabemos, y Dios, que escudriña aún lo profundo del corazón de cada uno, y no hay nada que pueda ocultarse delante de Él. Y Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Y esas cosas son las que tenemos que cambiar nosotros. Que Él tiene que quitar ese corazón, poner otro corazón. Y a veces tenemos que pasar situaciones difíciles para que Dios actúe en nuestras vidas y que nosotros nos damos cuenta. Todo el mundo sabe como lo mal que somos nosotros, pero nosotros no creemos bueno. Para mí, yo soy el hombre más bueno del mundo. Para vos sos el hombre y la mujer más buena del mundo. Pero para Dios, somos buenos para Dios. ¿Sabes lo que dice la Escritura? Que nuestra justicia para Dios es como un trapo de inmundicia. ¿Qué significa? Significa que yo me creo bueno para Dios. Eso es como un trapo de inmundicia. El trapo hediondo, sucio. Para Dios es cuando nosotros nos creemos buenos. No nos creamos buenos, hermanos, porque ninguno es bueno. Ninguno. Porque todos nosotros, escúchame bien, todos nosotros hemos pecado y estamos separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Por eso tenemos que devolvernos a Dios de corazón. Seguimos. El versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Si yo vivo en mi carne, no puedo agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Porque ahí están mis malos deseos, mi naturaleza vieja, ahí está todo lo inmundo, lo sucio, está ahí. Aunque vengamos a la iglesia, hermano, aunque vengamos a la iglesia, no porque venimos a la iglesia, estamos agradando a Dios. Hay muchas cosas que Dios tiene que tratar con cada uno de nosotros. Porque Dios está preparando el camino. Y donde vamos a ir es santo el lugar. Es santo donde vamos a ir. No sé si vos querés ir allá arriba, pero mi alma quiere ir allá. Yo sé que mi cuerpo va a quedar acá, porque del polvo fuimos tomados y al polvo volvemos, pero mi alma se va a encontrar con el Señor. Y ahí yo quiero estar. Para eso Dios está preparando este camino. Nos está purificando, nos está santificando para estar allá con el Señor. Que Él dice en la Escritura: yo soy santo. Sed santo porque yo soy santo. Entonces tenemos que buscar la santidad para poder ver a Dios. Busquemos la santidad, hermanos queridos. No es difícil, no es imposible. Todo es posible para el que cree. Hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Y esa es la que tenemos que seguir nosotros. Seguimos leyendo la palabra de Dios. Vamos a Colosenses capítulo 3.
¿Qué más nos dice Dios en su palabra? Acordate, Dios está preparando el camino de su iglesia. Está preparando, nos está preparando. Colosenses capítulo 3. Versículo 5. Y dice, haced morir pues lo terrenal. Nos dice a nosotros hacer morir. No es que Dios va a hacer morir lo terrenal. Nos dice a nosotros hacer morir lo terrenal. Pues lo terrenal. En vosotros es nuestro trabajo. Es mi deber hacer morir lo terrenal, lo carnal. Que son fornicación. Hace 2 semanas atrás hablamos de esto. No sé si ustedes se acuerdan. Lo que es fornicación, lo que es impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también, dice, pero ahora también dejen. ¿Qué nos dice que dejemos? La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Cuántas cosas hay acá que nosotros tenemos? Y a veces estamos en la mentira piadosa. Con eso nos queremos excusar delante de Dios. No, mi amigo, hermano, para Dios no existe la mentira piadosa. Es mentira con Dios, es blanco o es negro, punto. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a ir mostrando las cosas que están mal en nuestras vidas. Él lo va a ir enseñando, paso a paso, año a año, qué cosas debemos ir cambiando en nosotros. Por eso es importante dejarte guiar por el Espíritu Santo. Porque si yo me zambullo en las cosas terrenales, carnales, yo no voy a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y nunca voy a ser una persona conforme al corazón de Dios. El versículo 10, dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que creó, del que lo creó, conforme a la imagen de Dios que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que tenemos que revestirnos del nuevo hombre. Ese nuevo nacimiento, somos una nueva persona, tenemos una nueva identidad, un nuevo compromiso, unas nuevas ordenanzas que nos deja Dios. Y tenemos que revestirnos de todo eso. Gálatas 5, un poquito más atrás. Lo importante es que entendamos, hermano, que Dios está preparando el camino. Está preparando el camino de la iglesia. Yo no sé el tiempo que Jesús va a venir a buscar a su iglesia. No sé ni la hora, no sé el día. Pero sí que sé que está preparando el camino. Nos está dando mensajes para que nosotros nos vayamos preparando y que nos arrepentamos de nuestros pecados. Así que atienda lo que Dios está hablando a la iglesia. Gálatas capítulo 5, versículos 16. Y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieran hacer. Entonces, mi amigo hermano, hay una lucha en mi carne y en mi espíritu. ¿Sabe uno de los enemigos más grandes que hoy tiene el cristiano? ¿Sabe cuál es? El enemigo más grande, las redes sociales. Nos apartan de Dios porque vivimos embotados, metidos en nuestros celulares, en lo que sea, y eso nos separa de Dios horas y horas. Eso es lo que nos está matando a los cristianos, y especialmente a los jóvenes, que no hay celular que le aguanten. Mi amigo hermano, necesitamos hacer clic, necesitamos rever la situación, necesitamos volver a Dios de corazón y buscarle a Dios de corazón.
Es necesario un cambio de actitud de nosotros, un cambio de 180 grados, un arrepentimiento de verdadero corazón. Eso es lo que necesitamos, no por afuera, porque hay mucha cáscara, hay muchos que son cáscara, que tienen caparazones, aparentan una cosa, pero después son otra cosa. ¿Estamos, hermanos? Por eso tenemos que ser de una sola pieza, íntegros, y buscar a Dios de corazón, sin apariencias. Si nos equivocamos y pedimos perdón, le pedimos perdón a Dios y a la persona si hemos ofendido a una persona. Tenemos que volvernos a Dios de corazón. Y fíjense, mi amigo hermano, pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiesta las obras de la carne. Otra vez, y te vuelvo a repetir, para que se nos grabe, para que entendamos la seriedad del asunto. Y dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celas, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya lo dije antes, los que practican tales cosas no van a heredar, ¿qué cosa? El reino de Dios. Y amigo hermano, es necesario volvernos a Dios de corazón. No agradar a nuestra carne, porque nuestra carne quiere hacer más carne nomás. Quiere cometer adulterio, quiere andar en fornicación, quiere robar, quiere mentir, quiere enojarse, quiere vengarse. Y si una persona te trató mal, vos le querés castigarle, querés vengarte. Sos celoso, celosa. Tenés envidia. Fíjense que hay muchas cosas que Dios tiene que trabajar en nuestras vidas. Y dejemos que el Espíritu Santo trabaje. No endurezca nuestro corazón, no endurezca el corazón. Dejarle decirle: Señor, ¿qué tenés que cambiar en mi vida? ¿Qué tenés que hacer conmigo? Cambiame. Porque yo quiero agradar a ti y no me quiero quedar en este mundo cuando tú mandas a tu hijo a rescatar a la iglesia. Hay que cambiar. Que se vea, claramente que no hemos vuelto a Dios. Que se vea claramente. Todos tienen que verse. Tenemos que volvernos a Dios de corazón. Dejemos de macanas. Dios es bueno, pero no buenudo. Vamos a ir por eso. Dios nos perdona, sí, todo, te tiene paciencia, te va a esperar, porque grande es su misericordia. Lento para la ira y grande es su misericordia. Él no va a esperar. Pero va a llegar un momento que va a decir: ya el vaso está lleno. Empieza. Porque Dios al que ama, disciplina. Y como Dios nos ama, va a llegar un momento que nos va a disciplinar. Y como le decimos, como decía nuestro viejo: yo te dije, vení para acá, y sacaba el cinto y fáquete. Entonces tuvo paciencia papá conmigo, pero llegó un momento que se cansó y me dio con un cintarazo. Y unos buenos cintarazos. Para que vaya aprendiendo. No sé si vos llegaste a ligar cintarazos. Yo ligué muchos cintarazos. Y me hizo bien. Enderezó mi camino. Entonces, lo que nacimos de nuevo, tenemos que vivir según el Espíritu y no según la carne. Tercer punto. Deben vivir, los que nacieron de nuevo deben vivir conforme, ya está. Ahora, los que nacen de nuevo deben ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, aprendimos a que tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe, que tenemos que depender de Él. Segundo, despojarnos de nuestra vida vieja. Despojarnos, andar las cosas de la carne, sino buscar las cosas del Espíritu. Ahora, una vez que nos despojamos de todo, ahora tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18. Te leo: no se emborrachen con vino, en lo cual hay disolución, o sea que
desilusión significa que pierden el control. Una persona que está borracha no tiene el control a veces de lo que dice, de lo que piensa, no tiene el control de su cuerpo, también se tambalea, de que está ebria. Dice, antes bien, prefieran otra cosa, que sean llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo hermano, y en Colosenses 3:16 te leo rápidamente, y la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mi amigo, mi hermano, lo que tiene que abundar en nosotros, ahora que seamos llenos para llenarnos del Espíritu Santo, yo me tengo que llenar de las cosas de Dios, buscar las cosas del Espíritu, buscar que abunde en mi vida la palabra de Dios. ¿Qué tiene que abundar en mi vida? La palabra de Dios. Fíjense, lo contrario, abunda en nosotros, hoy abundan las redes sociales, pero no abunda la palabra de Dios. Y tenemos que dejarle un tiempo, también un tiempo, así como hacemos un tiempo para nuestras redes sociales, dejemos un tiempo para estar leyendo la palabra de Dios. Llenarnos. En esta nueva vida que tenemos, este nuevo nacimiento, tenemos que hablar con la palabra de Dios entre nosotros los hermanos. ¿Y qué sale entre nosotros los hermanos? ¿Qué sale? A veces sale malas palabras, salen chisme, salen críticas, murmuraciones, cuentos verdes. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Eso agrada a Dios? No, acá dice con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, con darle gratitud a Dios. Que sea saturada nuestra vida de la palabra de Dios. Esa es la nueva vida que tenemos, hermano, no te olvides. Ese es el nuevo nacimiento. No nos olvidemos. Busquemos las cosas del Espíritu. Tenemos que agradar a Dios. A veces hay problemas en los hogares. ¿Por qué? Porque hay carnalidad. Hay problemas en la iglesia porque hay carnalidad. Hermanos que se discuten otros hermanos, que no se perdonan. Sí, ocurren. Y ocurren en todos lugares. ¿Por qué? Porque hay carnalidad. Por esa misma razón. Porque no buscan las cosas del Espíritu. Porque si yo busco las cosas del Espíritu, ¿qué van a hacer de mí? ¿Voy a tener amor? ¿Voy a tener fe? ¿Voy a tener bondad? Si busco las cosas del Espíritu. ¿Voy a tener paciencia? ¿Voy a tener paz? ¿Voy a tener dominio propio? Todo eso voy a tener si yo busco las cosas del Espíritu. Fíjense cómo cambian los frutos, va a ser diferente. Pero si yo no busco las cosas del Espíritu, los frutos también van a ser diferentes. Estamos en nuevo nacimiento, hermanos. Y como ese nuevo nacimiento demanda que yo busque las cosas del Espíritu. Aunque a uno le parezca extraño o anticuado o lo que sea, no importa. A mí lo que me importa es que usted sepa, porque después no tendremos excusa delante de Dios. Mi amigo hermano, busquemos las cosas del Espíritu, llenémonos del Espíritu Santo. Y solamente como viene la llenura del Espíritu Santo, a través de la obediencia. Nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Él antes de partir al cielo le dice a sus discípulos, quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos por el Espíritu Santo. Quédense en Jerusalén. Los discípulos se quedaron en Jerusalén. 120 reunidos, orando, esperando que venga el Espíritu Santo. Y de repente, en Pentecostés, descendió el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en otras lenguas. Algunos estaban como borrachos. Y la gente creía, son las 9 de la mañana, ¿cómo van a estar los borrachos? Y no, estaban llenos del Espíritu Santo.
empezó a nacer la iglesia de Jesucristo. La obediencia. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que obedecer. Ser sensible. Despojarnos de las cosas carnales que impide que Dios obre a través de su Espíritu en nuestras vidas. Mi amigo, hermano, es necesario nacer de nuevo. Tenemos que tomar conciencia que Dios está preparando el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ama y dice que nos ama con amor eterno. Y por eso que nos ama, nos da oportunidad a cada uno de nosotros de volvernos de corazón a Él. Porque así como Él nos cogió aquí, Él nos quiere ver allá en la eternidad juntamente con Él. No busquemos las cosas de este mundo. Busquemos las cosas del Espíritu y vas a ver qué bien que te va a ir si vos buscas las cosas de Dios. Decir, yo tomo la decisión. Yo voy a ser fuerte, voy a tomar la decisión. Jesucristo, cuando estaba con sus discípulos, estaba ya en el huerto de Getsemaní, le dice a sus discípulos, Él iba a ir a orar. Dice, oren. Y después vuelve y le encuentra dormido. Le despierta, oren, porque la carne es débil para no entrar en tentación. La carne es débil, somos débiles. La carne es débil, no quiere buscar las cosas de Dios en la carne. Usted mismo va a leer la Biblia y se va a querer dormir. Y justo la agarra, justo que va a leer la Biblia se agarra sueño. Pero usted va a mirar una película y no la agarra sueño. ¿Es o no es? O usted va a orar, le pasa lo mismo. Porque la cosa de la carne no quiere la cosa del Espíritu. Es una pelea, una guerra que hay ahí. Y tenemos que ser fuertes para vencer. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Busquemos las cosas del Espíritu. Este es el tiempo. No hay otro tiempo. Este es el tiempo de buscar a Dios. Este es el tiempo de volverme de corazón a Dios. Este es el tiempo de ser guiado por el Espíritu Santo. Este es el tiempo de dejar las cosas carnales y banales de este mundo. Este es el tiempo de llenarme del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén.